Ajuste de cuentas. La madurez venía a la saga siempre 2 o 3 pasos más de lo necesario. El acoso de la adolescencia se estrellaba contra la porfiada niñez y luego la porfiada adolescencia, etcétera, etcétera. Porque nos sobraban futuros, fuimos postergando todo para tiempos mejores, sin saber que los tiempos mejores eran aquellos en que postergábamos. Hubo más puertas abiertas de las que penetramos. Simplemente calculamos mal los tiempos. Vos también fuiste corresponsal de guerra. Bueno, yo fui no corresponsal de guerra, pero casi. Pero yo estuve en 2 ocasiones contratado por la RAI cuando fue el conflicto con Eslovenia y el conflicto con Croacia. Y fue una experiencia inolvidable para mí, porque pude ver cómo los periodistas extranjeros no entendían nada, venían allí sin una cultura previa sobre lo que había sido Yugoslavia, y pude ver una cosa que era asombrosa para un ingenuo como yo: la compra-venta de noticias, la compra-venta de información y la compra-venta en el ámbito periodístico, ¿no? La compra-venta de rumores, qué sé yo. Es decir, uno venía y yo de pronto me había convertido ante algunos periodistas de otros porque países. Vos además hablabas los idiomas. Pero yo hablaba los idiomas, claro. Conocía bien la realidad. Y la idiosincrasia de esos pueblos. La idiosincrasia. Y luego también veía yo cómo, por ejemplo, a través de las informaciones o las ayudas que yo podía brindar para que las cosas resultaran de una manera más o menos objetiva o posible, después eran distorsionadas también, y entonces se pasaban las noticias que convenían. ¿Tuviste miedo alguna vez? No sé si es miedo. Te voy a contar una... No, porque sé que estuviste en un momento en pleno combate. ¿Cuándo fue el primer bombardeo aéreo? Cuando fue la guerra entre el ejército yugoslavo y Eslovenia, que prácticamente no tenía ejército, es decir, fue un ejército que lo fueron armando por los desprendimientos del ejército yugoslavo, pero también por lo que se llamaba en ese tiempo que era la defensa total, y que sé yo, había ciudadanos que participaron allí entonces defendiendo a Eslovenia. Y recuerdo en el primer ataque aéreo, que es una cosa espeluznante, ver cómo los aviones que apenas se divisan arriba comienzan a girar y a bajar, y uno no sabe qué hacer, porque estábamos allí, comienzan a bombardear o a ametrallar, pero no sabíamos qué había que hacer, si ponerse contra una pared y estábamos allí del lugar del bombardeo unos 500, 600 metros, ponerse en una pared o tirarse al suelo. Bueno, si no tuviste miedo en ese momento. No, yo me agarré a un árbol, eso sí te lo puedo decir, me agarré a un árbol. Mientras tanto, te quiero, esto es, no sé si no recuerdo que fuera miedo, es posible que sí, yo hubiera no sé, miedo, te juro. Es posible que sí, pero ver a un camarógrafo que había llegado con nosotros, con la RAI, ¿no? Yo había sido contratado por la RAI, ver este camarógrafo que tenía a su madre enferma y que había pedido que no lo pusieran en la línea de combate. No en la línea de combate, sino que no, cuando apareciera el noticiero, no pusieran su nombre, porque no le había dicho a dónde iba su madre. Este señor, cuando comenzaron a bajar los aviones y comenzó el bombardeo,
se colocó en el lugar más peligroso, en mitad de la calle, y comenzó a tomar a filmar todo esto. Profesionalidad. Absolutamente. Yo no sé, yo lo consideré eso como una locura increíble. Este hombre estaba fuera de sí. Él lo que quería era tomar. Claro. Entonces me pregunto qué es el miedo. Es también la enorme cantidad, sobre todo de fotógrafos muertos en las guerras. Claro. Es decir, los periodistas, los que escriben, no hay la misma cantidad de muertos que entre los fotógrafos. Claro. Los fotógrafos, bueno, hay casos terribles que murieron en la Guerra Civil Española, muchísimos, porque se arriesgaban mucho también. Y bueno, y en Vietnam ni hablar, ¿no? Y este hombre había entrado como una suerte de éxtasis, estaba allí, no quería moverse. Fue una experiencia para mí increíble. Luego, otra cosa que me tocó de ese primer bombardeo es que aparece, estamos hablando de un lugar donde había prácticamente un bosque de un lado, de otro lado había una pequeña llanura con una calle que iba, que era lo que se estaba bombardeando, una carretera. Y lo que más me llamó la atención o me conmovió es un muchacho que vino desesperado, corriendo, un soldado, con un fusil, a decirnos que por favor miráramos su fusil para comprobar que viéramos que él no había disparado ningún tiro, ¿no? Un muchacho tendría unos 19, 20 años. La desesperación de este muchacho, lo único que quería era que se supiera que él no había... fue una de las cosas que me han quedado grabadas, ¿no? Para mí la fragmentación de Yugoslavia ha sido muy dolorosa, y creo que aquí han intervenido factores internacionales a quienes convenía esta fragmentación. Creo que solo por las luchas internas no se hubiera llegado a tanto, ¿no? Sí, bueno, ha sido terrible. No, esto ha sido terrible cuando nos podemos pensar en Sarajevo, una ciudad maravillosa, una ciudad que era cosmopolita, en fin, una ciudad tolerante, pero de una tolerancia increíble. Vos sabés que allí convivieron judíos y musulmanes durante siglos. La cultura musulmana fue muy abierta en Sarajevo para los otros credos. Es decir, allí en la época musulmana, los judíos tenían los mismos derechos prácticamente que los musulmanes. Digamos, la época musulmana, cuando fue la ocupación de los turcos, ¿no? Te cuento una anécdota que de todas maneras es para reflexionar. Yo voy seguido a Sarajevo. Tengo allí un gran amigo que es el general Jovan Divjak. Es un general serbio, su familia es serbia. Él era uno de los comandantes cuando comienza la guerra en Sarajevo, era uno de los comandantes del ejército yugoslavo. Este señor serbio se pone a defender la ciudad, se pone al servicio de la ciudad y defiende la convivencia entre las distintas culturas, entre las distintas civilizaciones contra sus propios compatriotas, digamos, de sangre, que eran los serbios. Este señor defiende el valor de la convivencia y de la vida ajena, ¿no? Y de la vida ajena, algo que es contrario a todo lo que le enseñaron, ¿no? Y es lo menos gratificante que aparentemente, desde un punto de vista político, pueda Pero ahí importó suceder. más
la humanidad, ¿no? La humanidad y el concepto de convivencia entre las etnias diferentes, ¿no? Él escribió un libro, ahora tiene una fundación en Sarajevo para los chicos huérfanos. Y él escribió un libro que se publicó primero en francés, que se llama Sarajevo Mon Amour, donde él cuenta todos los episodios de la guerra, en fin. Además fue una guerra despiadada y una terrible. guerra despiadada, y este hombre me ha llevado, incluso he tenido la suerte de que él mismo me llevara a ver los lugares de combate. A cada lugar de combate había 100 historias ligadas, etcétera, etcétera, ¿no? Grupos sanguíneos. Las sangres se mezclan. Mi árbol hemológico, claro está hasta donde se sabe, se compone de glóbulos germanos y eslavos. Atraído por el juego, decidí mezclarlos con otros, latinos e indígenas, claro está hasta donde se sabe. El problema comenzó a interesarme ya en la infancia, cuando incrédulo aún vi por primera vez al vampiro. Te digo entonces, para volver a aquello que vuelvo a Sarajevo cada tanto, cuando antes de la guerra, yo recuerdo que fui una vez fui varias, pero en una vez me pasó esta anécdota. Me dijeron, vaya a tomar el café en tal lugar. El propietario de ese café era un serbio, porque allí el café no se cuece, se hace, se fríe, porque sabes cómo se hace el café turco, ¿no? Sí, claro. Es un café muy espeso y era realmente un café maravilloso. Y ahí me acuerdo de que me encontré con gente que era con un croata, un serbio, un judío, un ahora. Eso fue antes de la guerra. Antes. Entonces me encontré allí y me quedé maravillado. Todo eso después un poco desapareció. Y no se está recuperando porque la comunidad internacional es cómplice de la separación étnica que claro. Ahora existe. Ahora sí. Ahora sí. Es cómplice la comunidad también internacional. Y ahora vuelvo a esto porque a eso iba. Pasó el tiempo, pasó la guerra. Volví a ese café donde ya no estaba ese viejo dueño, pero el café estaba. Fue una cosa increíble, como si hubiera estado preparada para mi visita. Encontré otra gente, no la que yo había conocido, y allí en ese café sigue reuniéndose la gente que son musulmanes,
algún judío que queda, porque quedan muy pocos judíos en Sarajevo, fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la cultura de la convivencia pudo más. En la cultura de la convivencia en Bosnia es mucho más fuerte pudo más que la destrucción del creada. Nacionalismo fácil, ligero. Bueno, hemos hablado falso. poco de tu obra, muy poco de tu obra. Vos sos poeta y sos narrador. Este es tu libro más reciente, que, bueno, de alguna manera era el motivo por el cual, estando vos en Buenos Aires, yo te invité, porque me parece un libro excelente, cosa que lo he dicho varias veces. Creo que el señor Craig es una metáfora que va mucho más allá de una lectura que podría ser, bueno, sí, sobre una metáfora sobre la dictadura, pero es mucho más. Es un tema metafísico sobre una persona que quiere apartarse de una realidad también y que quiere esconderse incluso de su familia, que llega, este hombre llega y alquila una habitación en un departamento donde las dueñas son dos ornitólogas, es decir, que se dedican al estudio de los pájaros. Es realmente una novela ejemplar que uno no puede... Empezás 2 o 3 páginas y ya te agarró la novela, cosa que es difícil que ocurra frecuentemente. Es un personaje que se encuentra sin querer envuelto en una situación que después ya al final se revelará cuál es, ¿no? Y hay algunos misterios en esta novela, algunas cosas no resueltas, y la gente me pregunta a mí con respecto a estas cosas que aparecen allí, o esos vacíos, o esos misterios. Bueno, como yo quise contar una historia, yo tampoco lo sé. Un libro que a mí me ha gustado mucho es La Santa Pinta de la Niña, que es un libro absolutamente... En general, muchos de tus libros son históricos. Y esto tiene todo un juego, La Santa Pinta de la Niña María. De la Niña María, claro. Ahí por ese libro te dieron el premio Casa de las Américas. Por ese libro me dieron el premio de Casa de las Américas. Es un... en fin, me hizo muy feliz ese premio. Los premios siempre hacen feliz. Siempre, yo creo que siempre. En general siempre, ¿no? Sí, siempre hacen feliz. Con los tipos que te dicen, a mí no me importan los premios, eso muchas veces pueden resultar un equívoco, porque yo he tenido... se puede ser inmodesto, ¿verdad? Sí, claro. No, porque yo he tenido otros premios y en algún momento me pareció que no los merecía. Pero esto tiene que ver no con la inmodestia, sino con la conformidad de uno con su obra. Y realmente ese libro estoy conforme, es decir, no hay nada de lo cual me arrepiento de haber dicho allí, o la forma de haberlo dicho. Sí, yo creo que la forma también es muy importante, pero en tu caso, ¿no? Pero yo creo que lo que vos haces tiene una cualidad que a mí me importa mucho. Es, en cada libro vos te jugás entero y cada libro es seguramente lo más que podés dar en ese momento. Es decir, vos tratás de poner cada vez más alto el listón con tu poesía, y creo que esa es la manera de escribir, si no tenés una obra así plana. Creo que lo interesante que tiene la actividad artística o la actividad literaria es que cada vez te juegues más, cada vez te arriesgues más. Totalmente de acuerdo. Esta es la razón por la cual tal vez yo hice un paréntesis. Bueno, no quiere decir que no siga escribiendo poesía, pero hice un paréntesis en la publicación de mis poesías, porque descubrí en un cierto momento que me estaba repitiendo, ¿no?
que había encontrado la vuelta, la receta. La receta. Bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Y entonces... además una receta que le gusta a los otros, entonces si te premian... Claro, pero no, entonces hice una especie de pausa en publicar. Tengo, sí, poemas que podrían conformar un libro, pero estoy esperando. Y ahora estoy en la... no es que esté ahora en la narrativa, es decir, se me impuso esta historia. La historia que yo cuento en El Señor Craig es una historia real. Que tiene muchas interpretaciones diversas. Claro, ahí está. Esto es lo que, de interesante que tiene este libro, claro, que no es una narración lineal, que bueno, se cuenta una historia. Sí, se cuenta una historia del principio al final, pero la interpretación cada uno le puede dar de una manera diferente. Vos sabés que... ¿Vos te acordás en los años 60, 70, por ahí? Todas las interpretaciones tenían que ver con lo político. Todos le dábamos una interpretación, claro, política a cualquier cosa. Así fueran los poemas de Góngora, qué sé yo. Efectivamente. ¿no? Todo tenía una interpretación política. Y bueno, eso se pasó. Así mal leímos... los que teníamos 20 y pico de años en ese momento, leímos mal a Borges la primera vez que lo leíamos, porque teníamos una interpretación política de, claro, cualquier cosa. Y en cambio, acá, los que tengan interpretación política lo pueden hacer, los que tengan interpretación lírica lo pueden hacer, y puede pensarse cualquier cosa porque es absolutamente abierto la posibilidad de interpretación. Bueno, vos sabés que la crítica me ha tratado muy bien, ¿no? Muy bien. La crítica, digamos, la crítica que me hacen en Babelia, que es el suplemento literario del País en Madrid, es una interpretación totalmente diferente a la que aparece en ABC, por ejemplo, sí, o a la que aparece en El Mundo. Y también las críticas que me hicieron aquí son diferentes, son interpretaciones, las cuales, bueno, naturalmente yo estoy contento de que así sea. Además, yo no quise dar una interpretación. No, para nada. Yo lo que quise es contar una historia. Contar una historia, que es a lo que tiene que limitarse un narrador, ¿no? Y esta es una pequeña novelita, digamos, que yo hice para divertirme. Se llama El Humo Sagrado. Si yo les muestro mi pipa sabrán a qué me refiero. Es un libro escrito con mucho sentido del humor, porque con mi pipa he podido individualizar a ciertos antifumadores integralistas o integristas, independientemente de que el humo hace mal, y les recomiendo a todos dejar de fumar. Estamos sobre el final ya del programa y yo quiero contar una anécdota. En Trieste sos una especie de prócer, me consta, por eso le puedo contar la anécdota. Pronto fuimos a una vinería en Trieste que son preciosas y lindísimas, y había un retrato tuyo, porque es una ciudad muy cultural, y entonces había un retrato de Octavio Prenz, escritor argentino, que en Trieste es, junto con Claudio Magris, que quizá están esperando en Trieste que le den el premio Nobel en cualquier momento, y yo creo que sería de justicia dárselo, que es otro poco conocido en la Argentina, y que seguramente lo va a tener. Vos y Claudio Magris son como dos personajes, y además tienen una mesa reservada en un café de Trieste solo para ellos. Es una mesa reservada para ellos dos y sus amigos. Y así he tenido el gusto y la satisfacción de poder sentarme en esa mesa contigo ahí más de una vez. Bueno, esa es la particularidad que tiene Trieste. Trieste es una ciudad en la cual vivieron Winkelmann,
Joyce, por sobre todo, ¿no? Joyce, estuvo 11 meses Kafka. Hay un montón de Freud librerías. tenía también sus discípulos. Y entonces hay muchas librerías y sobre todo hay una burguesía comercial ilustrada. Es una burguesía que se siente muy feliz de poder tener como invitado a una cena a un escritor. El escritor es un personaje que cuenta mucho en Trieste. En esa atmósfera, todos los que escribimos nos sentimos bien y bueno, eso que pudiste ver en el café, bueno, yo recuerdo cuando gané uno de los premios y aparece mi nombre en el periódico, la noticia. Eso fue cuando gané el premio a la narrativa extranjera, el premio Calabria. Y bueno, luego iba a estos locales que uno frecuenta y bueno, allí todo el mundo felicitarle. Y allí no pago, ¿no? Se nos pasó el tiempo, Octavio. Mira qué rápido se nos pasó la hora. Quiere decir que yo quería decir algo. Y no te he dejado. Y no me dejaron. No te dejé. Nos vamos. Bueno. Gracias. No, gracias a vos. Trasplantaremos branquias a los hombres. ¿Para qué río o mar? Les pondremos alas. ¿Para qué cielo? Llegaremos a eliminar la muerte. ¿Para qué vida?